Como voy a hacer la presentación, como tratar de hacer la presentación en dos vías. Una, la vía que tiene que ver como con las discusiones más profundas que nosotros hemos tenido en el equipo de trabajo, qué hemos pensado, qué hemos discutido y qué conceptos y qué ideas han hecho camino en la construcción de MOVA. Y dos, hacer una presentación pues formal también de lo que significa MOVA al interior de la Secretaría de Educación. Entonces como que voy a tratar de moverme en esos dos espacios para no hacer la discusión, pues la presentación como muy formal. Bueno, lo primero son como varias ideas que al interior cuando comenzó el programa, cuando comenzó inicialmente Maestros y Maestras para la Vida, que fue como el programa inicial antes de pensar MOVA, empezábamos a pensar Maestros y Maestras para la Vida. Entonces, cuáles eran las discusiones, las ideas que empezaron a hacer camino ahí en ese proyecto y que fueron ideas que empezaron a hacer camino en la misma Secretaría de Educación. Yo recuerdo ahí, pues está indudablemente, pues y comienzo con el maestro Freire, cuando Freire, hay un asunto muy lindo cuando Freire les escribe a las maestras, cuando hay una cuarta carta de Freire en el texto Cartas a quien pretende enseñar, que habla de las virtudes de un maestro y una maestra. Entonces habla de la tolerancia, de la humildad, del amor armado, habla de la seguridad, de la parsimonia verbal, y hay una cualidad que es bellísima y es la alegría de vivir, con la cual hay que estar habitando las escuelas. Entonces, unas escuelas para la vida que no enmudece, que no callan, sino que son escuelas finalmente que están poniendo una discusión crítica, que están poniendo otros elementos que tienen que hacer carrera en las escuelas y en la vida de un maestro y una maestra. Creo que eso fue una discusión que se ligó a un concepto, eso es una idea, pues estoy diciendo ideas y conceptos. Eso fue una idea que hizo camino, que se ligó al concepto que los que hemos estudiado educación y han escuchado toda la vida hablar de la profesora Olga Lucía Zuluaga, instala, creo que en la pedagogía de manera muy importante, dice el maestro sujeto de saber pedagógico. Entonces se liga ese concepto, pues ligamos la discusión, el asunto de maestros, de esa vocación, de esas virtudes de un maestro, a un asunto muy pertinente para pensar al maestro y a la maestra de la ciudad, y es pensarlos en lógica de maestros sujetos de saber pedagógico, o sea, maestros intelectuales de la educación. Creo que también ahí se instala pues ese concepto fuerte, y ligado a la misma Olga Lucía Zuluaga el concepto de práctica pedagógica, que entonces asume la pedagogía como un campo de saber. ¿Y eso qué significa? Que usted la educación la puede investigar, que la pedagogía, lo que están haciendo maestros y maestras en el aula de clase, usted lo puede investigar. Otras ideas que hacían camino en el equipo era, como la sentencia que hace el mismo Simón Bauman, los retos de la educación en una modernidad líquida. Al final dice, en ese texto Bauman va diciendo que no hay nada más complejo como que vivir entender lo que estamos habitando hoy en día, y los maestros y la educación tienen el reto justamente de entenderlo, la complejidad, la liquidez del mundo, pero más complejo aún es enseñarle a los jóvenes, a los chicos y a las chicas que están en las escuelas a entender el mundo que están habitando. Entonces, que eso es un reto fuerte, la educación. Ahora que veo a mi compañero Faber, también había una idea, una carrera, una idea que hacía presencia en el equipo fuerte, era el asunto de Alan Torrein de cómo vivir juntos en este mundo, cómo reconocernos, cómo llegar a unas instituciones educativas, y que eso no signifique conflicto, sino que signifique empezar a trabajar conjuntamente por la educación, en la educación y con los niños y las niñas. En fin, una serie de ideas y de conceptos que fueron haciendo camino en el equipo de trabajo, y que efectivamente cuando llega la posibilidad de nosotros construir MOVA, llegó la posibilidad de poner esas discusiones que estábamos teniendo, ponerlas ahí en la discusión con vicealcaldesa, con la secretaria de Educación y con todo el equipo directivo. Y afortunadamente en ese momento se escucharon lo que estábamos discutiendo. Afortunadamente había un equipo de trabajo que estaba poniendo ideas, que estaba poniendo discusiones, y bueno, también justamente escucharon y posibilitaron empezar a construir todo un tema de formación de los maestros y las maestras de manera distinta. Con eso, lo que estamos haciendo, bueno, ahorita yo lo voy a ir contando. Entonces, efectivamente, se toma la decisión de construir un espacio que
un espacio que en la ciudad de Medellín sirviera para todo el tema de la política pública, de la formación de los maestros y las maestras. La discusión ahí es muy larga, porque uno puede decir, se pudo haber hecho otra cosa, seguro. Se pudo haber potenciado otros espacios de la ciudad, se pudo haber, pues eso, como te digo, la discusión que nosotros hemos tenido ahí ha sido alrededor de por qué no hacer otra cosa, por qué esto, por qué lo otro, bueno, en fin. Pero creo que pone el hecho de tomar una decisión de construir un espacio, ahorita le muestro los diseños, de construir un espacio que estuviera incluso ubicado en el distrito de ciencia y tecnología, pone un hito en la ciudad, y lo pone en un asunto, y es porque la discusión está centrada en el maestro y en la maestra. Y lo digo esto, incluso lo digo es porque cuando uno lee los últimos planes de desarrollo de la ciudad de Medellín, desde Luis Pérez, Fajardo, Alonso, esto parece propaganda política, pero no lo es, y no lo digo es porque es muy significativo, y es el único plan de gobierno que pone el énfasis en el maestro, es este último, donde los objetivos y la descripción del trabajo con los maestros no está centrado en un concepto de calidad de la educación, no se centra en el tema de la calidad de la educación, el mejorar las competencias de las instituciones educativas y subir los estándares con los que se están midiendo las escuelas. Se hace un énfasis en efectivamente trabajar por el maestro y por la maestra. Dice de manera, dice el concepto, dice reivindicar el lugar del maestro y la maestra en la sociedad. Yo digo, bueno, un asunto de reivindicar, no de resignificar lo que significa el maestro y la maestra en la sociedad, pero pone el énfasis justamente en maestros y en maestras. Eso hace que cuando entonces tengamos que tomar una decisión, se toma una decisión pertinente, efectivamente, pensar un espacio para los maestros y las maestras. Entonces, todo esto, lo que nosotros dijimos es, empecemos a construir, pues como lo dice Medellín, construye un sueño maestro, porque fue recogiendo todas esas discusiones que estábamos poniendo ahí en la mesa y recoger también la voz de las maestras y los maestros de la ciudad. Nosotros hicimos inicialmente talleres de imaginarios que era con dos preguntas básicas. Una era preguntarle al maestro si tuviera la posibilidad de construir un espacio para su formación, ¿cómo sería ese lugar? Entonces en los talleres los maestros decían elementos que eran muy importantes, decían, vea, que sea un espacio amplio, que sea un espacio democrático, que sea un espacio que nosotros podamos mirar el cielo, que sea un espacio donde yo llegue y pueda estar tranquilo, pueda estar tranquila. Eso en función del espacio. Y con la formación nos decían, queremos una formación distinta, queremos una formación que no sea larga, queremos una formación que realmente responda a las necesidades y a los contextos de las instituciones educativas. Entonces, bueno, ahí con eso nosotros íbamos armando pues justamente en el equipo todo esto que es MOVA. Cuando nosotros, bueno, recogiendo la discusión de los maestros, recogiendo la discusión del mismo equipo, llegamos a una definición. MOVA, un espacio que propicia, promueve e integra las dimensiones del ser, desarrollar y crear de los maestros y las maestras, y a su vez posibilita experiencias personales de trabajo con los maestros, encaminar, bueno, prácticas educativas diversas y contextualizadas. ¿Qué hay ahí? De fondo también en esta definición de MOVA, y es un concepto que para nosotros es clave, o dos conceptos que para nosotros es clave, y es uno, el mundo de la vida escolar, lo que significa, o sea, asumir las escuelas como unos tránsitos de pasado, presente y futuro, donde efectivamente los sujetos hacen presencia allí, y ahí se están configurando un montón de relaciones. Tener eso en cuenta significa que la experiencia del maestro, lo que está viviendo allá, tiene que ver con un asunto de acervo de conocimientos, es decir, que el maestro y la maestra está poniendo en discusión otros saberes, otras prácticas que necesariamente tienen que ser leídas y tienen que ser compartidas con el otro. Entonces ahí definimos eso, definimos qué es MOVA y empezamos justamente entonces a trabajar en función de la definición de ese espacio. MOVA, como lo ven ahí, no traduce nada. MOVA no es una sigla que signifique algo, lo que es una composición, o que nosotros lo llamamos es un sueño, que es maestro, inspiración, movimiento, innovación, bueno. ¿Qué hay? Eso es, entonces, MOVA, Centro de Innovación del Maestro. Acá hay un asunto pues como que también hay que reconocer que efectivamente pues como el lugar que tiene, que yo creo que Medellín, de las cosas más significativas que ha hecho Medellín en la ciudad o que ha permitido esos últimos gobiernos, y es que instala en lo público la agenda de la educación. O sea, para mí
el gobernante que llegue a Medellín no va a poder hacer menos en educación. O sea, yo creo que Medellín maduró ese concepto de tal manera que entendió que para construir una ciudad distinta la educación es un elemento clave. Entonces, efectivamente, Medellín en los últimos 15, 10 años ha puesto el concepto de la educación y bueno, todo lo que ustedes han conocido alrededor de la construcción de colegios, de espacios públicos, de parques educativos, es pensando que la educación es un elemento clave justamente para transformar la sociedad. Cuando llega MOVA, entonces MOVA se instala justo ahí, como en esa discusión que tiene la ciudad. Y lo otro, pues, ¿qué permite construir MOVA? Que fue la fusión de Unemillicon, entonces que le quedan los recursos a la ciudad y lo que decía ahorita, se decide entonces tener un espacio para los maestros y las maestras en la ciudad que estuviera justamente en el distrito de Ciencia y Tecnología. Bueno, hay como varias cosas como para ir discutiendo, y es cuando uno le preguntan a MOVA qué es lo innovador de MOVA, o sea, qué es lo que está haciendo de distinto. Hay ahí dos elementos claves. Uno, efectivamente, el espacio físico. Ahorita cuando veamos el espacio físico, el diseño, cómo está pensado, todo el tema de MOVA ya es innovador porque está concibiendo elementos, lo repito, como democracia, como espacio público, elementos como el ocio como metodología de trabajo y de formación. Uno, y dos, que es innovador el MOVA entonces, que define que la ciudad toma una decisión, que a través de MOVA, cómo se van a formar a los maestros y las maestras a 12 años, que eso fue finalmente lo que instalamos, instalar una política pública que va a acompañar a los maestros en formación en 4 líneas que definimos, ahorita más adelante aparecen. Entonces, lo innovador es porque MOVA toma la decisión, la Secretaría de Educación toma una decisión, y es decir, no continuar el camino o sea, no continuar formando áreas, matemáticas, español, ciencias naturales, pero las áreas pues obviamente no desaparecen, sino lo que hacemos es finalmente pensar en una formación problematizadora, en dispositivos conceptuales que estén acorde a las realidades del país, respondiendo básicamente a lo que, incluso a lo que Jesús Martín Barbero dice, ¿qué tiene que cambiar el sistema educativo para que responda a las realidades del país? La respuesta es simple y es estar de frente a la realidad, no estar de espaldas. Y con eso sé que significa que la escuela se esté haciendo preguntas frente a los contextos, se esté haciendo preguntas frente a los estudiantes, frente al mundo de la vida de los estudiantes, se esté haciendo preguntas sobre lo que viven los estudiantes por fuera del aula de clase. Pero eso implica entonces que los maestros tengan en sus cuerpos y en sus mentes elementos que les permitan leer eso, elementos de género, elementos de masculinidades, un asunto de contexto, de diversidad, un poco lo que han puesto los conferencistas anteriores, ponían elementos claves alrededor de la formación de maestros, y es cómo formar un maestro crítico. Pasa pues justamente por poner elementos de discusión que no pasan por las áreas a las que nosotros nos formaron. Bueno, esto que lo digo pues también recogiendo un poco los diagnósticos que se hicieron cuando uno mira los sistemas educativos, efectivamente, los mejores sistemas educativos con los que nos comparan a nosotros, ningún sistema educativo, mejor ningún país, Singapur, Finlandia, Canadá, Japón, ellos no pensaron en ser los mejores en pruebas PISA. O sea, yo creo que ningún país dijo, a 30 años vamos a hacer unas reformas educativas que a 30 años nos pongan en los primeros lugares de unas pruebas PISA. No, lo que hicieron estos países fue una pregunta básica, y es cómo tener una sociedad distinta y cómo tener mejores ciudadanos. Y esa pregunta la resolvieron en la escuela. Entonces dijeron, hagamos una reforma estructural, unas reformas educativas que generen un cambio en todo el sistema educativo del país. Aquí yo coincido con el profesor ahorita Rafael, como lo que decía, aquí empezamos al revés. Cuando la ministra entonces dice que vamos a hacer jornada extendida, empieza al revés y vuelve sobre las áreas, es decir, volver sobre matemáticas, volver sobre lenguaje y las ciencias duras, como si eso efectivamente estuviera formando ciudadanos, y como si eso efectivamente, que un chico responda a una pregunta, estuviera construyendo un país distinto. Cuando uno mira entonces estos sistemas educativos, efectivamente lo que hicieron es, uno, prestarle atención a las facultades de educación, y ahí yo creo que el reto y la discusión para las mismas facultades es pertinente, y es, ¿qué están haciendo las facultades de educación para formar a sus maestros? Para formar a sus maestras, porque efectivamente los estudiantes que llegan a las facultades de la educación, yo he sido y soy maestro de facultades, a mí lo que más me preocupa es que son los estudiantes, en su gran mayoría, no generalizo, pero igual esto es para la discusión pública, en su mayoría son de una pobreza cultural enorme.
no hablo económica, hablo pobreza cultural. ¿Qué leen? ¿Qué ven? ¿Qué consumen? O sea, ¿qué están consumiendo nuestros estudiantes en las facultades de educación? O sea, ¿qué cine, qué teatro, qué literatura están leyendo, qué televisión están viendo? Porque finalmente eso los forma también. Entonces, sumado a eso, a las discusiones enormes que hay al interior de las mismas facultades, qué docentes tenemos en las facultades, cómo nos forma, entonces ahí hay una discusión profunda. Estos sistemas educativos dijeron, los mejores estudiantes son los que van a las facultades de educación. Entonces obviamente eso tiene que ver con un tema de profesionalización de la carrera, donde los maestros de los maestros de estos países están en la categoría de los mejores profesionales, mejor pagos, pero además no solamente mejor pagos, sino que son intelectualmente, tienen la capacidad para asumir el reto de una escuela, de formar a los niños y las niñas. Creo que eso fue una de las reformas que hicieron estos países. Efectivamente también un tema de formación primaria, formación continua, investigación y otra reforma salario, que también lo recoge el informe de la Fundación Compartir, que además allá de la discusión que uno pueda tener con el informe que lo hicieron economistas, toda la discusión que le generó a los maestros cuando apareció el informe, hay que mirar las virtudes de lo que significa la información que hay ahí y los elementos claves que nos están dando para tomar decisiones políticas efectivamente. Y lo otro, recogiendo la tradición, pues también acá que tenía la ciudad. Nosotros teníamos la Escuela del Maestro, que durante 10 años estuvo formando a maestros y a maestras de la ciudad. ¿Qué estaba pasando en la Escuela del Maestro? ¿Qué nos estaba diciendo? ¿Qué había ahí alrededor de todo el tema de formación de docentes que nosotros teníamos en Medellín? Entonces también ahí, tuvimos un trabajo, recogimos toda la información de la escuela, pues toda la producción académica, y también tomamos dos elementos de referencia claves, una encuesta que hizo la misma Secretaría de Educación, y una encuesta que había hecho Confenalco acerca de quién es el maestro, qué es, cómo es, qué hace, qué consume, qué le gusta, cuáles son sus necesidades, y y empezamos a armar pues como todo este rollo de MOVA. Ahí para nosotros entonces fue clave ir pensando entonces en el tema MOVA. Uno lo decía al comienzo, el tema del maestro y la maestra, que son sujetos claves para transformar la sociedad, sujetos claves para cambiar las escuelas. O sea, para nosotros, pues eso es lo que estoy diciendo, no me lo estoy inventando. O sea, ustedes que estudian educación, que han estudiado eso, lo hemos leído por todos los lados, pero efectivamente eso hay que prestarle atención, como que el maestro sea la clave, el maestro y la maestra clave para empezar a generar procesos distintos en las escuelas. El tema de la ciudad, muy en la lógica que decía un poco ahorita Barbero, de centralizar el saber. También el tema de educar en la ciudad, con la ciudad y para la ciudad, que es un asunto que no nos puede negar, que lo dice Jordi Borja, ahorita también lo citaban, y el tema de nosotros un lema que hizo camino en esta administración, pero que es cierto, o sea, la ciudad como una ciudad educadora. Entonces, cómo tener un espacio, un maestro, una escuela y una ciudad que estén conversando constantemente. Ahí entonces, esto sigue siendo toda la discusión, insisto, como la discusión conceptual, el armado que nosotros le empezamos a dar al contenido, porque ya el coco estaba listo, ahorita lo vamos a ver, porque eso fue lo primero que se hizo, diseñar un espacio con todos esos elementos de discusión. Ahí como anécdota siempre la cuento, las anécdotas del trabajo, lo más complejo fue justamente sentar a pedagogos, trabajadores sociales, filósofos que habían en el equipo, sentarlos a trabajar con diseñadores y arquitectos, porque no nos entendíamos. Nosotros le echamos todo este rollo de pensar al maestro, sujeto de saber, un maestro que tenga otros elementos en su formación, que espacialmente, y ellos no entendían eso porque para ellos era ¿cómo divido? Eso tiene que ser el metros. Eso de maestro, sujeto de saber pedagógico, ¿cómo lo pongo en metros? Entonces fue un asunto, pero era un trabajo de reunirnos cada 8 días, de hacer talleres, de poner papelitos, de nombrar espacios. Un trabajo lindo que finalmente, después de 2 meses, este equipo dijo, yo creo que les entendimos a ustedes todo este rollo. Denos un mes, nosotros ya nos alejamos de ustedes, no los queremos ver y les presentamos a ver si interpretamos lo que ustedes están diciendo. Ahorita van a ver los diseños que entonces cuando lo presentaron pues fue bellísimo, la alegría que yo sentí pues de manera personal cuando veo expresado en un espacio esas discusiones que estaba dando, pues bueno.
Entonces, seguíamos nosotros pensando, le estaba contando la anécdota de lo espacial. Entonces, el equipo seguía pensando en darle contenido, dar lo que nosotros llamamos el contenido del contenedor, o sea, porque los espacios pueden ser muy significativos, pueden ser muy bonitos, pero si finalmente no hay ahí una estructura, todo un entramado conceptual alrededor de la formación, termina convirtiéndose en un espacio cualquiera de ciudad. Entonces nosotros dijimos dos cosas. Bueno, entonces ya tenemos toda esta discusión alrededor del maestro, de la maestra, lo que significa la escuela, de lo que tiene que posibilitar la escuela, de las discusiones que tienen que dar los maestros y las maestras en las instituciones. Listo, pensemos en unos principios de formación en unos principios que acompañen a MOVA y en unas líneas de formación para volver concreto todo lo que estábamos diciendo. Entonces, que el maestro tiene que pensar, que el maestro tiene que tener disponibilidad de tiempo, que tiene que ser crítico, que tiene que leer el contexto, que tiene que leer la sociedad. Entonces, pensemos en unas líneas de formación que nos permitan aterrizar este discurso. Entonces, lo primero que hicimos fue los principios. Ahí hay ser para dialogar, saber para crear, crear para innovar, y este último, reconocernos para vivir juntos, que lo que les decía al principio. Entonces es saber crear, y un asunto de cómo reconocernos para vivir juntos, cómo no matarnos en las instituciones, cómo la relación con el otro tiene que ser una relación, como lo dice incluso el mismo Melich, del extraño al cómplice, cómo volver cómplice en esa relación de alteridad que es política, que es social, pero que es ética y moral, como volverlo un cómplice para lo que estamos haciendo nosotros en las escuelas, que es un asunto de formación de niños y niñas y jóvenes. El tema de la investigación, de la innovación, del maestro como intelectual, de la vocación y el diálogo, entonces eran como los elementos que estaban ahí en los principios. Y definimos entonces 4 líneas de formación. Las líneas fueron desarrollo humano, formación situada, reflexión metodológica e investigación educativa. Humano, resumo la discusión en una conversación, recuerdo que teníamos con la secretaria en su momento, y la secretaria decía, ¿cómo hacer para que los maestros y las maestras de las instituciones sean felices? Estoy hablando de una discusión simple, con todo lo que pueda tener la felicidad, con toda la discusión que pueda tener la felicidad, pero era una conclusión que llega a la secretaria muy simple, era cómo hacer que los maestros y las maestras sean felices, porque estoy seguro que un maestro feliz no regaña a los niños, decía en su momento la secretaria. Y efectivamente tiene que ver entonces con lo que decía, lo que hablaba un poco de Freire, con lo que hablábamos con lo que estaba citando de Melich, y es entonces, generemos una línea de formación donde lo que fortalezcamos sea el ser del maestro, un asunto del ser del maestro, un asunto de la vocación del maestro, que el maestro recupere el primer deseo que lo llevó a ser educador. Que eso significa la alegría de vivir, eso significa que el maestro da cuenta de lo que es en una aula de clase, da cuenta por qué está ahí y da cuenta de manera ética de la labor que tiene en el aula de clase. Es decir, la responsabilidad pública y política que tiene un maestro en una aula de clase. Entonces, nosotros decíamos, ese tema de desarrollo humano tiene que llevarnos a fortalecer a ese maestro que decíamos que era un sujeto de saber pedagógico, pero también es un sujeto de su ser. Entonces, ¿cómo posibilitarle al maestro que el consumo que haga sea distinto, que entienda la lógica de la realidad, que dé cuenta de sí mismo? O sea, como que, pues yo creo que es la tarea más compleja que tenemos, pues por las mismas complejidades que nos habitan a nosotros como seres humanos, pero creo, y ahí estamos convencidos en que si no cuadramos el corazón, el cuerpo, la mente, la mirada de un maestro, va a ser muy difícil que en las instituciones educativas sean distintas. Va a ser muy difícil que un profe, una maestra, un maestro no regañe a los niños, va a ser muy difícil que un maestro o una maestra llegue al aula y no diga ¿y qué hay que hacer hoy?, sino que llegue con responsabilidad a entender que lo que tiene que hacer y es formar ciudadanos, porque no está construyendo escobas, no está rellenando pollos, está formando ciudadanos. Entonces nosotros decíamos, ahí hay una tarea fuerte. Bueno, eso es un reto que yo digo, bueno, vamos a ver qué pasa a 12 años que tenemos nosotros la política pública de formación. Formación situada, y lo decía, era entonces preguntas. ¿Cuáles son las preguntas que el maestro la formación tiene que responder a los contextos de la ciudad? La formación no tiene que ser un asunto centralizado o en la escuela del maestro o en MOVA, sino que sea un asunto que esté conversando con los maestros constantemente en los territorios, porque las preguntas que se hace un maestro en la avanzada no son las mismas que se hace un maestro en Guayabal
o en el centro, en el CEFA, y las preguntas que se hace un maestro o una maestra en el INEM del Poblado, pues, para poner contextos distintos de ciudad. Entonces, ¿cómo hacer que la formación de los maestros esté situada, esté en las instituciones educativas y que las preguntas, que las necesidades, las preguntas y lo que los maestros están resolviendo allá efectivamente sea pertinente en todo este tema de formación? Reflexión metodológica, entonces ahí recuperamos el concepto de las áreas. Todos los maestros y las maestras de la ciudad tienen un saber en matemáticas, en ciencias sociales, en lenguaje, en inglés, en primaria. ¿Cómo hacer para que ese saber que tiene efectivamente el maestro haga un asunto como el asunto de la didáctica de los saberes, de cómo enseñar lo que sé? Pues él la preguntaba, ¿cómo enseño lo que yo sé? Entonces ahí tenemos esa línea, y la otra es investigación educativa, que ahí nosotros con FAERALSAT hemos hecho un trabajo supremamente importante, porque logramos instalar efectivamente en la Secretaría de Educación el concepto de la investigación educativa como un elemento clave para la producción de saber, para pensar las escuelas. Lo que nosotros hicimos entonces fue incluso sacar presupuestos que antes no se habían sacado. Nosotros hemos tenido en investigación educativa, de estas 4 líneas, las más jóvenes son las 3 primeras. Investigación venía hace ya para 3 años que venía haciendo carrera en la Secretaría. Nosotros logramos sacar presupuestos de más de 1.000 millones de pesos para el tema de investigación. ¿Y eso en qué se tradujo? Uno, que los maestros y las maestras tengan descarga académica para dedicarse a investigación. Los investigadores principales, después de todo un proceso de formación, le elaboran un proyecto, y el investigador principal, que son maestros, maestras, entonces tiene una descarga horaria de 40 horas al mes para que se dedique a la investigación. Entonces eso significa recursos. Tenemos todo un tema de formación, cómo los formamos, cómo los acompañamos como pares académicos, volviendo al tema de la experiencia del maestro, que el maestro tiene un saber, que con él hay que dialogar. Entonces, cómo los acompañamos como pares académicos. Entonces, bueno, todo el tema de formación. Y las pasantías académicas. Nosotros anualmente, las mejores investigaciones, hacemos un proceso de evaluación, se van a una pasantía académica a la Universidad de Buenos Aires, a Brasil, y ahorita se van para la Universidad Metropolitana de México. Se van los grupos de investigación, se van con todo pago a compartir la investigación, a encontrarse con otros pares. Entonces, hay investigación educativa. Nosotros nos acaban de entregar 32 informes de investigaciones educativas. En junio entregaron 43 investigaciones y 38 proyectos de investigación. Investigaciones concluidas y proyectos de investigación. ¿Y alrededor de qué están investigando los maestros? Entonces, con FADER lo que hicimos fue generar unas líneas de investigación que eran narrativas pedagógicas, escuela, democracia y cultura de paz, ciencia y tecnología, sistemas de evaluación, calidad de la educación, subjetividades de los niños y las niñas en las escuelas, afectaciones psicosociales de los maestros en las escuelas. 8 líneas de investigación que lo que decíamos, bueno, los maestros tienen las líneas, ellos se forman ahí, y los proyectos de investigación son los que ellos digan. Proyectos como la felicidad, como el tema de la felicidad, las concepciones de vida de los chicos, las nociones de escuela que tienen los chicos y las chicas en las instituciones educativas, el tema de currículos alternativos para la enseñanza. Estoy nombrando proyectos de investigación que emergieron de todo este trabajo. Entonces, no fueron investigaciones direccionadas por la Secretaría de Educación, sino que efectivamente fueron preguntas que a los maestros y a las maestras se les ocurrieron. Entonces, estas fueron las 4 líneas de formación que definimos. Me alargué un poco en investigación porque, insisto, la que tenía más carrera. Entonces, ahorita el reto que nos siguió fue justamente pensar. Bueno, ya les adelanto. Entonces, el reto fue pensar cómo esta definición de todo ¿hasta qué horas puedo hablar? 10. Bueno, entonces,
Lo que nosotros bueno, entonces este tema, entonces el reto justamente fue cómo hacer que el MOVA exista en la ciudad sin tener el espacio físico, porque apenas se está construyendo. Se está proyectado entregar MOVA entre junio y julio del próximo año. Entonces, bueno, ahorita les cuento cómo hicimos entonces para esas 4 líneas ponerlas a caminar. Entonces, les conté como todo el concepto que había alrededor de MOVA, entonces ahora todo el tema de espacio. Estos son los diseños de MOVA. Sí, aquí está. Aquí hay un tema que ya lo primero que aclaro, porque fue una discusión del equipo, no son laboratorios, incluso la discusión la puso el compañero Faber, decía, si estamos el tema de pensando espacios distintos, nombrando distinto, eso no pueden ser laboratorios porque nos lleve a un asunto de aprendizaje muy positivista, decía el compañero, listo, ¿cómo nombrarlos? Entonces hoy día los laboratorios son espacios experimentales de formación, pero entonces lo importante acá es cómo está distribuido entonces MOVA, el espacio físico. Van a haber espacios experimentales de formación de lectura, de cocina, de bricolage, de la imagen, del cuerpo, de expresiones artísticas, de ciencias de la vida, de investigación. Tiene un tema que es un tejido conector donde los maestros, lo que decía cuando una maestra me decía, un espacio donde yo pueda llegar tranquila y si no quiero formarme pueda llegar. El mismo Jordi Borja nos dice dónde se construye la subjetividad política de los sujetos en el espacio público. Entonces, justamente lo que posibilitamos ahí era todo un tema esto va a ser como una plaza de maestros, y todo este espacio es público para que el maestro se encuentre, o sea, no necesariamente tiene que llegar a MOVA a formarse, puede llegar a estar ahí. Acá un poco los espacios interiores, los diseños interiores, laboratorio del cuerpo para lo que decía ahorita, formar el desarrollo humano, espacios experimentales de formación de cocina, del cuerpo, de bricolage, de lectura, de investigación, laboratorio de audiovisuales, gradas exteriores, el laboratorio de cocina. Si ustedes ven, entonces MOVA no tiene, incluso pensando en un asunto del tema de la democracia, que eso uno puede decir que eso es muy simple, pero es muy simbólico. Cuando uno llega a las estructuras que tenemos nosotros de formación, pues vos vas a la secretaría, incluso la misma secretaría, a la escuela del maestro, son estructuras muy verticales, donde primer y segundo, o sea, incluso jerárquicas, y encerradas, donde el director está por allá, no se le puede ver, uno tiene que tocar 3 puertas, tiene que pasar por una secretaria para verlo, en fin, lo que hicimos acá, bueno, ni hablar del edificio en el que estamos, pero lo que hicimos nosotros acá fue un asunto muy horizontal, donde el maestro cuando llegue y vea todo, es un asunto de la transparencia. Incluso las oficinas, no hay oficinas así que una oficina grande para un director, nada, todos son oficinas iguales para todos, y los espacios van a estar separados por vidrio. Simbólicamente eso es muy importante para los que van a trabajar allá y para los mismos maestros y maestras que lleguen. Pues yo me acuerdo, bueno, no, sigo. Bueno, sino que, me acuerdo que la primera vez, yo empecé en la Secretaría de Educación, en la escuela del maestro, y me acuerdo que a mí me aterraba llegar a las cosas trabajando allá, porque había como entre el segundo piso, en el segundo piso, si vos estás en un lugar y vas a pasar al frente, tenés que o subir al tercero o bajar al primero para volver al frente, y eso es un corredorcito que había ahí, que yo siempre dije eso porque estaba vetado porque nos daba la gana, pues digo, nos daba la gana a nosotros mismos, porque era un espacio para recorrer y caminar. Entonces yo digo, claro, una bobada, pero simbólicamente cuando vos cerras puertas estás interrumpiendo el tránsito, estás interrumpiendo que otros se encuentren, pues en fin. Bueno, entonces acá fase 1, que fue los talleres de imaginario, lo que hicimos, como las rutas narrativas, como todo el trabajo que hicimos en el 2004 para construir esto. Y en fase 2 me detengo entonces en las estrategias de formación, que fueron muy importantes.
Entonces, ¿nosotros qué hicimos? La idea, el reto que teníamos, entonces, ¿cómo existe MOVA en la ciudad sin ni siquiera existir todavía el espacio físico? Entonces, nosotros generamos 4 rutas de formación que respondieran a las líneas que les acaba de decir, de desarrollo humano, formación situada, reflexión metodológica e investigación educativa. Entonces, el primero fue intercambios educativos, la primera ruta, intercambios educativos y culturales. Nosotros ahí entonces nos hicimos acompañar muy en la lógica de toda la América del Sur, de las reflexiones que están haciendo alrededor de lo educativo. Carlos Rodríguez Brandado, que fue un compañero de Paulo Freire, Inés Sanguinetti, Estela Quintar, Mario Di Carmo Martínez, Daniel Suárez y Marie France, que es la francesa, pero trabaja acá en Colombia en el Colegio del Cuerpo en Cartagena. Y miren aquí lo que cambia alrededor de la formación. Nosotros estamos diciendo dispositivos conceptuales de la formación, contextos y dinámicas escolares, creatividad, danza y territorio, subjetividades y escuelas, narrativas, currículo y género, escrituras narrativas y escuela y cuerpo. Elementos que están respondiendo, les decía ahorita, preguntas que se tienen que hacer la escuela, los maestros y las maestras. Mire que ahí no son temas, no es el tema de el experto en matemáticas que venga. El reto que nosotros tenemos y que viene ahorita con tema de formación es efectivamente cómo no abandonar las áreas en estos elementos y cómo un tema de narrativas, currículo y género involucra al maestro en matemáticas, al maestro de ciencias naturales, al maestro no solamente al maestro de ciencias sociales. Y acá nosotros, con esto, entonces, ¿cómo eran estos intercambios? Venía un amparo académico, instalaba la formación, instalaba para la ciudad un asunto que nosotros llamamos Cátedra MOVA y generaba procesos, encuentros maestros con los de formación. Lo que hacíamos alrededor de eso, algo que llamaba la agenda satélite era que el para académico que viniera primero fuera a la ciudad, conociera los contextos de las instituciones, hablara con ellos para sentarse a hacer una cátedra de ciudad, una cátedra MOVA, que fuera a las instituciones educativas y compartiera con maestros para que su diálogo tuviera un principio de realidad. Luego teníamos unas horas de formación y acá en la ciudad nos quedábamos alrededor de 32 horas formándonos con otras entidades que tienen reflexiones alrededor de lo educativo. Nos hicimos acompañar de Combos, de Fundación Combos, que trabaja con niños en situación de calle, con niños trabajadores, con Fundación Soleira, que tiene un trabajo social muy en la lógica freiriana, con Circo de Medellín, estuvimos trabajando, que son los que tienen el circo en la ladera del Cerro Nutibara, y con Taller de Letras, que eso para nosotros fue incluso fuerte porque ahí no hay nosotros actualmente tenemos un convenio pues con la universidad, un convenio de asociación donde nos acompañamos toda esta ruta, pero aquí el mensaje también era, venga, que aquí hay otras entidades que en la ciudad están poniendo la discusión alrededor de lo educativo y están generando otras discusiones que para MOVA es muy interesante. Entonces, bueno, intercambios educativos y culturales, escuelas y territorios, entonces experimentando en la escuela y ciudad, subjetividades, entre muros, diseñando. Esto ha sido cosas que MOVA no está inventado, pues para acá no está terminado de inventar. Lo que estamos poniendo ahí en discusión es una forma distinta de generar procesos de formación con maestras y maestras. ¿Por qué digo esto? Porque cuando nosotros convocamos a los maestros a este espacio de formación, escuelas y territorio, lo vivimos y lo padecimos, además en la complejidad que significa poner otros elementos alrededor de la formación. Los maestros decían cuando llegaba, pasó que una maestra llegó y ¿cuál es el tema? ¿A mí qué me van a enseñar? Profe, no, usted no le van a enseñar nada, lo que vamos a hacer es un trabajo conjunto donde sus saberes los vamos a... ¿Usted en qué territorio se va a escribir? Le decíamos, en diseñando la escuela. Entonces usted a partir de su saber hace una pregunta que tenga que ver con el contexto y generamos un proceso de formación. Eso yo no me voy. Sí, y se iban, algunos dijeron, no, eso no lo entiendo y me voy. Otros obviamente se quedaron. ¿Por qué cuento esto? Porque efectivamente lo que estamos haciendo es el reto que tiene MOVA es generar proceso como un cambio cognitivo en la mente de los maestros y es alrededor de qué se tienen que estar formando y estas cosas son tan interesantes, diría uno, pero a la vez tan frágiles porque eso quizás puede que no responda a las necesidades de un maestro, que un maestro efectivamente necesite formarse en su área específica.
es la discusión que nosotros tenemos. Entonces acá con escuelas y territorios, la complejidad alrededor de cómo formar, por ejemplo, con el tema de las subjetividades escolares y territorios virtuales, cómo formar con entre muros pedagogía de la memoria, son cosas que estamos, insisto, construyendo, pensando y discutiendo ahí alrededor de la formación. Aulas al aire, entonces también pensando un poco los espacios que va a tener MOVA, cómo empezar a potenciarlos. Entonces teníamos aulas de al aire en la vida y en la escuela Ideo y Creo, cuando enseña siembras, nos mueve, nos une, viendo, diciendo, haciendo. Con la cocina sí se crea emoción y aprendizaje, que es todo el tema de ludopedagogía. Y es poner en el cuerpo de los maestros, les decía, otros elementos alrededor de su formación. El tema, por ejemplo, cuando las maestras en cocina empiezan a generar procesos también, o sea, reciben un taller, trabajan en el asunto de equipo, de encontrarse, de compartir elementos, y lo que hemos empezado a ver es que los maestros y las maestras empiezan a llevar eso a las escuelas. Entonces a decir, venga, yo empiezo a hacer esto, yo estoy haciendo lo otro, bueno. Empiezan a como aplicar, a construir, por ejemplo en musicoterapia, a construir los instrumentos con los chicos y las chicas allá. Y la otra, investigación educativa, que ya lo conversaba pues ahorita, los ateneos, las cátedras de investigación, los diplomados, los seminarios pues y el acompañamiento que hacíamos. Esto acompañado de una estrategia de apropiación que ha sido comunicativa, y es decirle a la ciudad que efectivamente el MOVA existe, decirle a los maestros y las maestras que Medellín tiene una nueva política de formación y bueno, la estamos llevando a conocer. Entonces tenemos lo del MOVA móvil, territorio MOVA, pues como distintos elementos, experiencia maestra, donde lo que hemos estado haciendo es posicionar el concepto MOVA en la ciudad, porque detrás de todo esto lo que hemos dicho, si esto no es... Voy a poner las redes para que ustedes la vayan anotando. Lo que hemos dicho, si esto no es un asunto de movilización política de los maestros y las maestras, es muy frágil porque se queda entonces en la cabeza, en la idea de 3 o 4 personas que estamos detrás de esto. Y lo que hemos dicho, incluso cuando conversamos con Marco Raúl, que fue asesor del proyecto, con el profesor Javier Sáenz, una de las cosas que coincidíamos todos era, si esto no es una movilización de maestros y maestras, si los maestros no tienen en el cuerpo y en la mente lo que es MOVA, eso va a ser tan frágil que efectivamente por mucha política pública que exista, por mucho que ustedes lo dejen instalado, eso se cae y deja de ser y se convierte en un espacio muy bonito, muy atractivo, muy novedoso, pero es un espacio que en el fondo no tiene ningún contenido. Entonces, bueno, ya eso es todo. Muchas gracias. Agradecemos a Elmer Adrián Marín Echavarría por su participación y a continuación damos inicio al foro Resignificar el rol docente, un reto necesario. Invitamos a la mesa al doctor Fabio Jurado Valencia, al doctor Elmer Adrián Marín Echavarría y al doctor Dani García Callejas. La profesora Mónica Moreno de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia modera el panel. A propósito de egresados de la Facultad de Educación, el CES. Como dije, yo creo que lo expresa también de manera mucho más pertinente y bella una maestra egresada de la facultad. Caro, docente de la institución Francisco Luis Hernández, trabajo con población sorda en básica primaria. Mi grupo es primero de sordos. Buenos días. Cuando yo empecé en las prácticas iniciales de los primeros semestres a trabajar con población en situación de discapacidad,
a mí me encantó la lengua de señas y siempre me enfoqué por ese lado en toda mi carrera. Y esta es la única institución que trabaja desde la lengua de señas, entonces yo quería estar en esta institución. Con ellos se trabaja todo como con cualquier niño. Yo pienso que es como potenciar o reconocer que ellos son seres como cualquier otro, es decir, no desde la normalización, es decir, en qué tanto voy a hacer cosas para que se parezca a mí, no, sino en qué voy a propiciar un ambiente adecuado para que él potencie sus capacidades. Vamos a ir a la biblioteca a ver una ronda infantil que se llama Sammy el heladero. Vamos a preparar esa ronda y entonces cada niño va a personificar un animal. Entonces primero van a ver toda la canción. Yo ya les expliqué en el salón un poquito cómo es la historia, para que ellos la comprendan. Ya cuando la vean, ellos puedan ver qué personaje van a ser. Sammy el heladero es un pingüino feliz y gordito. Vive en su patio de hielo, vendiendo helados y empujando su carrito. Para el león, helado de limón, para el tigre veros, helado con arroz. Yo a ellos los expongo a todas las cosas que el medio les puede ofrecer. ¿Por qué no ofrecerles entonces poesía y trabajar poesía con ellos? ¿Por qué entonces no decir, tienen habilidades motrices y físicas, entonces ¿por qué no meterlos en nado sincronizado, por ejemplo? ¿Por qué no enseñarles inglés, pero desde la lengua de señas americana, y mostrarles entonces una visión de mundo y de globalización como a cualquiera de nuestros estudiantes, y que ellos puedan aprender otras lenguas, pero desde su lengua? Yo pienso que el principal valor es reconocerlos a ellos como seres como cualquier otro, o sea, con necesidades, con intereses, con expectativas como cualquier niño, solamente que manejan una lengua específica, la lengua de señas. Bueno, en mi práctica vivo porque reconozco la realidad de mis estudiantes. Creo porque permito soñar y que ellos sueñen. E innovo porque quiero transformar. Creo que soy una maestra nueva porque a través de la investigación no solamente va a transformar mis prácticas pedagógicas, sino que va a mejorar ambientes para mis estudiantes y va a tener una proyección entonces local, en mi escuela, en mi institución, familiar, en los padres de familia de mis estudiantes, y social, en las culturas, en otras escuelas y en otras instituciones.